Bienvenidos a Cápsulas de Reflexión. Soy el pastor Miguel Mazariegos y cada mes nos reuniremos aquí para sumergirnos en las Escrituras, buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vivimos en un mundo lleno de desafíos, preguntas y momentos de incertidumbre. Pero en medio de todo, la palabra de Dios será nuestra guía y fortaleza. En este espacio descubriremos juntos cómo su verdad eterna nos anima, nos transforma y nos dirige hacia una vida plena en su presencia. Así que acompáñame en este viaje mensual, donde encontraremos en las Escrituras respuestas para nuestra vida diaria y esperanza para enfrentar los tiempos difíciles. Prepárense para reflexionar, aprender y ser renovados por su palabra. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta nueva cápsula de reflexión. Estamos de nuevo comprometidos primeramente con Dios a dar esta reflexión de su palabra, pero también comprometido con cada uno de ustedes según las promesas de que queremos compartir estas buenas nuevas de salvación como es la Santa Escritura. Así que muchas gracias de nuevo por estar con nosotros en esta oportunidad. Nuestro único deseo es dejarles bendición de parte de la impartición de la palabra del Señor. Así que quisiera compartir en esta nueva cápsula de reflexión la siguiente palabra que ha puesto el Señor en mi corazón y tiene que ver con respecto a los días que estamos viviendo. Ciertamente la preocupación constante que hay en nuestros corazones es acerca de la dirección en la que el mundo va. Nosotros creemos, los creyentes, que sí, los días relativamente están contados. La venida del Señor Jesucristo es eminente y más que estar preparados para la venida del Señor, creo que debemos de saber cómo vivir estos tiempos que definitivamente son difíciles. La misma Escritura lo describe en su palabra diciéndonos acerca de que los últimos tiempos iban a ser muy peligrosos. Todo peligro causa preocupación, causa ansiedad, causa temor. Eso definitivamente la única forma como lo podemos nosotros superar es teniendo algo de parte de Dios en el corazón. Hablando de esto, quisiera entonces compartir en esta oportunidad una diferencia que hay entre la felicidad y el gozo. A través de la Escritura encontramos de que sí, ciertamente el pueblo de Israel tuvo momentos de felicidad, pero les faltó el gozo para poder perseverar en las cosas que Dios les había prometido. Muchos cristianos hoy en día viven de esa manera. Disfrutamos de momentos felices, pero cuando no existe la esencia de esta palabra gozo en el corazón, puede suceder que esa felicidad que es temporal lo deje a uno en el aire y esto pueda afectar la vida del cristiano. Quiero compartir esta palabra que está en la primera epístola, la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. En su primer capítulo y verso 6, quisiera que me acompañara a usted, si tiene su Biblia a su mano. Dice: ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Pero añade algo, dice, con gozo de el Espíritu Santo. Es importante considerar este ejemplo que nos da aquí la Escritura. Incluso el verso 7 dice, de tal manera que por ese sentir que hubo en ustedes, vinieron a ser de gran ejemplo a todos. Y por cierto, lo es también para nosotros, porque si nos damos cuenta, dice el apóstol Pablo, hablando de cómo aquel pueblo había imitado las experiencias propias de Pablo, de que en muchos momentos tuvo que él ministrarse el gozo del Señor para ser fuerte en pasar momentos difíciles, momentos de tribulación. Entonces dice aquí, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, pudieron superar esa situación. Entonces quiero hablar de esto. La felicidad
sí, nos va a bendecir en ciertos momentos. Es feliz ser uno cuando tiene un trabajo, cuando tiene una casa, cuando tiene los medios necesarios y por supuesto cuando se tiene una familia linda alrededor. Esto lo hace a uno feliz, pero esa felicidad puede ser circunstancial. Sin embargo, cuando vamos a hablar de la palabra gozo, que viene a ser mucho más profunda, el gozo es permanente y va a ser necesario, diría yo, en momentos difíciles. En una ocasión yo entré a una tienda, para dar un ejemplo de la diferencia entre estas dos palabras, y me di cuenta que había una serie de productos de marca. Y sí, cuando empecé a ver por aquellos productos, lo que me llamó a mí la atención fue el precio de cada uno de ellos. Y me sorprendió porque habían productos que relativamente muy caros, aquí estaban a un precio increíble. Se me acercó el vendedor y me dice, ¿qué gusta comprar de estos productos? Y le hice la pregunta, ¿por qué estos productos son más baratos aquí en su tienda? Y él fue muy sincero, muy honesto, cosa que algunos vendedores no lo tienen en su corazón, pero él me dijo, la razón es porque estas marcas que usted mira aquí son imitación, no son originales. Y ahí pude deducir que si definitivamente, si hubieran sido los productos originales, no, los precios serían verdaderamente mucho mayores. Pero siendo de que eran una imitación de esos productos originales, su precio podía venderse a un bajo costo. Hago este ejemplo, mejor dicho, doy este ejemplo porque cuando hablamos de la palabra gozo y de la palabra felicidad, la felicidad puede ser una imitación solamente de que estás contento, pero realmente hay gozo en tu corazón. Realmente estás disfrutando tu vida. Y voy a hablar con personas que tienen a Cristo en su corazón, de tener a Jesús en tu corazón, porque muchas veces, y voy a usar esta palabra, es solamente una vida de apariencia. Tratamos de mostrarle a la gente con una sonrisa que somos felices, pero realmente no existe en el corazón esa felicidad real que yo le llamaría el gozo. Entonces, con este ejemplo que acabo de dar, podemos ver que la felicidad es solamente una apariencia, pero el gozo es una alegría que solamente Dios te puede dar. Entonces, aquí el ejemplo que estoy tocando con el apóstol Pablo cuando le escribió a la iglesia de Tesalónicas, nos damos cuenta de que estaban pasando por momentos difíciles. Había una preocupación grande en sus corazones y el apóstol Pablo los pone por ejemplo allá en toda Macedonia, porque les dice que ellos pudieron superar esos momentos por la palabra de Dios que se les impartió y ellos pudieron recibir gozo. Yo no sé realmente si ahorita alguna persona que me observa o que está viendo esta transmisión pueda estar pasando por algún momento difícil o alguna situación que esté preocupándole en su corazón. Yo le diría que la palabra nos da muchos ejemplos de cómo yo puedo obtener ese gozo. Un gozo que me va a ayudar no solamente a ser fuerte, sino a superar el momento. En el libro de Nehemías aparece un texto que es muy importante considerarlo. Ellos acababan de regresar de aquel cautiverio por muchos años. Venían muy preocupados para ver cómo iban a encontrar su ciudad natal. Y sí, encontramos que Nehemías encontró una ciudad devastada, destruida. Y esto definitivamente hacía el panorama más funesto, más preocupante. Pero interesante ver que Nehemías, juntamente con Esdras, el escriba, se interesan en ministrarle a la gente algo que les ayudara a superar ese momento difícil. Y qué mejor que una palabra que viene de parte de Dios. Me imagino que ustedes, yo las he tenido, estas experiencias, cuando he estado pasando por momentos difíciles y viene una persona y me da una palabra de parte de Dios, me deja ver que sí, definitivamente esa palabra va a consolar, va a fortalecer, me va a animar.
Y creo que esto fue lo que Nehemías pudo entender de parte del Señor cuando llegó a Jerusalén y encontró todo destruido juntamente con el pueblo que estaba preocupado por la situación que estaban viviendo. ¿Qué quiero decir de esto que estamos hablando? Aquí en el pasaje de Nehemías dice que en el capítulo 8, verso 10, les animó trayendo una palabra de parte de Dios. Mandó a Esdras a que trajera los rollos de las escrituras y después de leerles la palabra de parte de Dios que habla de grandes promesas, animó al pueblo. Y el primer resultado de aquella situación fue que empezaron a llorar. Habían adultos, habían niños, habían mujeres, ancianos, había reunido a todo el pueblo. Y después de compartirles de la palabra, vino y les empezó a animar con estas palabras. Dice aquí en el verso 10 del capítulo 8, vayan, coman grosuras, beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es su fortaleza. Estas palabras hoy en día se predican todavía, porque la verdad es que lo único que puede fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, cuando estamos en un momento difícil, y no solamente como una felicidad aparente, sino que un gozo profundo, tiene que ser una palabra que venga de parte del Señor, y esto va a cambiar nuestra tristeza en gozo y alegría. Entonces, lo único que nos puede fortalecer en momentos difíciles es una palabra que venga de parte del Señor. Porque esa palabra que viene de Dios no va a llegar solamente a tocar tu cuerpo exterior, sino a tocar tu alma que es interior, a tocar tu espíritu. Y eso va a hacer que por difícil o fuerte que sea el momento, tú vengas y puedas superar ese momento. En la Biblia, el gozo es un sentimiento profundo que proviene del Espíritu Santo. De ahí que por eso lo encontramos como uno de los frutos del Espíritu Santo. Y esto mientras que la felicidad depende de una actitud y de un objetivo personal que en ese momento puedas estar pasando. Entonces miramos la gran diferencia. La felicidad es provocada por un momento de contentamiento que tengas por algo que estés experimentando ahí exteriormente. Pero el gozo viene de parte del Espíritu Santo. ¿Y quién mejor que el Espíritu de Dios que nos conoce tal y como somos? Entonces, esto definitivamente nos deja ver que si nosotros abrimos nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos ministre ese gozo, por tristes, por preocupados que estemos, eso se va a convertir en gozo. Porque el gozo del Señor, dice la Escritura aquí en Nehemías, es nuestra fortaleza. Partiendo de esto que estamos hablando, quisiera dejar en sus corazones algo que el apóstol Pablo nos enseña en la carta de Filipenses. 4 capítulos. Pero en estos 4 capítulos que se escribieron en una cárcel, vemos a un Pablo que había llegado a descubrir realmente qué era el gozo de Dios. Estas cartas que Pablo escribe, principalmente esta de Filipenses, podemos ver que en medio de una cárcel, yo apenas miraba un video en donde mostraban dónde estuvo Pablo, encarcelado antes de ser decapitado. La realidad, mis hermanos amados, que lo único que se puede deducir estando en ese lugar es que habría una queja contra Dios. Señor, pero yo soy tu siervo. Mira dónde me has puesto. O decir en dónde están las promesas de Dios, que el tener a Cristo me va a hacer feliz y compartiendo con otros allá afuera. Pero más sin embargo no fue así. En las cárceles, viendo este video, donde nos muestra la cámara, ¿verdad? No solamente lo reducido del espacio, sino lo húmedo. Unas paredes grotescas, hermano, de una ventanita apenas donde le daban la comida. Algo que realmente deja pensar qué difícil era estar en ese ambiente. Sin embargo, Pablo escribe una carta con gozo. Una carta donde nada que ver en el ambiente donde él estaba.
Cualquiera diría, esas cartas Pablo las ha de haber escrito en un momento en el cual disfrutaba sentado en un balcón con un racimo de uvas, con unos quesos por allá, y en un ambiente donde los pájaros cantan, en donde el viento se mueve suave, hay un sol radiante y disfruta de una vista panorámica. La verdad es que no, era todo lo contrario. Sin embargo, miremos el carácter con el que Pablo escribe esta carta a los Filipenses, 4 capítulos, y en cada uno de ellos vas a encontrar de alguna manera la palabra gozo. Porque Pablo descubrió que era lo único, y oye esto, que de parte de Dios tenemos para superar por fuertes que sean los momentos difíciles en cualquier situación. Aquí en esta carta de Filipenses, en su primer capítulo y verso 3, quisiera leerla por favor, véngase conmigo, acompáñeme. En su primer capítulo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones, rogando, dice, con gozo, por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, dice, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En estos versos encontramos entonces que definitivamente Pablo, cuando escribe esta carta, él lo deja ver, la está escribiendo con gozo, con alegría de corazón, porque estaba persuadido. La palabra, diría yo, estaba convencido de que el Espíritu Santo, que en él obraba, no lo iba a dejar en una situación como la que se encontraba sin ministrarle el gozo del Señor, para poder cambiar esos momentos en algo diferente. Yo quisiera aprovechar esos momentos para ministrarte en tu corazón esa palabra de parte de Dios. A veces nosotros ni siquiera tenemos la esperanza de que el día de mañana pueda ser mejor. Y hay un dicho popular que dice que lo último que muere es la esperanza, porque mientras tengamos esperanza, o mientras que tengamos vida, es mejor dicho, tenemos esperanza. Pero la verdad es que el gozo del Señor es lo único que te va a ayudar para lograr alcanzar aquellos objetivos que tienes a la vista y que te van a ayudar a salir del momento en el que estás pasando. Pablo en el capítulo 4 y verso 4 dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. O sea, Pablo ministra constantemente esta palabra de parte del Señor para que nos regocijemos. Cuando hay un regocijo interno, hermano amado, tu semblante va a ser diferente, va a cambiar. Yo he notado a personas que cuando cambia el ambiente que los rodea, cambian interiormente, son afectados de acuerdo a las circunstancias. Y a veces yo he escuchado oír a personas que han dicho: bueno, ¿y dónde está tu alegría? ¿Dónde está tu gozo? No que eres cristiano, ayer estabas tan contento y mira tu semblante hoy, cómo estás de diferente. Y la verdad es que muchas veces asombra a una persona que hace un momento se miraba que era la persona más feliz del planeta. Pero de repente algo llegó a sus oídos, algo llegó a su mente, algo llegó a su corazón, que le cambió totalmente su semblante y se desplomó hacia abajo. La verdad es que aquel que tiene a Cristo en su corazón va a haber una permanencia de gozo. Y sí, yo no digo que no van a venir momentos difíciles, momentos en los que podamos estar pasando por situaciones difíciles que nos van a afectar. Pero allí es donde empieza a funcionar la palabra del Señor. Cuando el momento nos quiere llevar hacia abajo, hacia arrastrarnos por los suelos, y viene el Espíritu Santo y con esta palabra nos levanta, nos reanima, nos fortalece, nos da el ánimo como para poderlo superar y seguir adelante. Repito, el ser cristianos no nos exonera de momentos difíciles. La única forma diferente como lo vamos a superar estando en este planeta es ministrándonos el gozo del Señor. Es importante considerar esto para que siempre mantengamos este gozo. Hay algo que quisiera dejarles saber, especialmente a aquellos que estamos dentro del ministerio y que servimos al Señor. Dice el libro de Deuteronomio en su capítulo 28,
verso 47, dice, por cuanto no sirvieron o no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Entonces, cuando venimos y descubrimos aquí en este pasaje que incluso el servir al Señor no puede ser una muestra aparente de que disfruto el privilegio si no se está haciendo con gozo. Podemos ver aquí que dice, por cuanto serviste a Jehová tu Dios con alegría y por cuanto no serviste, perdón, si quiero aclarar, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, estas cosas pueden venir. Qué importante entonces que aún cuando servimos al Señor, lo hagamos de corazón, no con una apariencia. Pensemos en alguien que sirve en un área de la iglesia y tiene una sonrisa de oreja a oreja, pero por dentro está molesto porque está sirviendo en un día que no le tocaba, lo pusieron en un lugar donde no quería. Bueno, cuántas cosas ustedes saben pueden suceder en el corazón de aquel servidor que no lo está haciendo con gozo. Tomemos cuidado de eso, porque el gozo del Señor, así como es importante y relevante para que una persona supere momentos difíciles, también es importante considerar que cuando servimos al Señor, por todo lo que Dios nos ha dado, lo hagamos con gozo, lo hagamos con alegría de corazón, para que siempre entonces podamos ver que estando Dios con nosotros, hemos recibido lo mejor. Y esto es suficiente para venir y servirle con agradecimiento. Si el gozo, aleluya, no es algo que caracteriza nuestras vidas, pudiera ser una señal que no somos cristianos verdaderos en absoluto. No sé si me explico en estas palabras, pero es importante que el gozo sea parte de lo que somos, parte que te va a caracterizar en tu ser de ser una persona diferente, que vas a poder estar pasando por momentos diferentes, pero por momentos difíciles, pero va a haber un gozo de parte del Señor. El Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, dejó estas palabras escritas en Juan capítulo 15. Les dijo el Señor Jesús, estas cosas les he hablado, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Toda palabra que vino en el ministerio de Jesucristo cuando estuvo terrenalmente caminando con sus discípulos, fue una palabra que él inyectó en el corazón de la gente que lo seguía. Y la razón por la cual el Señor Jesucristo sí se preocupó porque aquella palabra no cayera a tierra, sino quedara cimentada, quedara sembrada en el corazón de los discípulos, era porque el Señor sabía que mientras estuviéramos en esta tierra hablando de todo creyente, de todo discípulo, seguidor de Jesucristo, la vida no iba a ser fácil, iba a ser difícil. Entonces aquí podemos ver que cuando el Señor dice todas las cosas que yo les he hablado, es para que mi gozo esté en ustedes. Y de esa manera, este gozo que les ministro se cumpla en lo que Dios ha prometido. De que van a superar los momentos difíciles, porque siendo mis ovejas, están en medio de lobos rapaces. Lo único que puede hacer que un discípulo de Cristo no solamente sirva con gozo, sino pueda estar en todo tiempo sirviéndole al Señor con esa alegría de corazón, tiene que estar inyectado por la palabra del Señor. Tiene que haber una relación constante con Dios. Tiene que haber una comunión constante con su Espíritu Santo. Porque de esta manera el Señor va a hacer que tu gozo sea más que una felicidad pasajera. La felicidad, se dice, es una emoción que depende de lo que te está sucediendo, de lo que estás pasando en ese momento, y te puede hacer la persona más feliz, como ya lo he dicho. Pero el gozo, en contraste a la palabra felicidad, se supone que es algo perdurable, es algo constante, es algo que está brotando de lo más profundo de nuestra alma,
y que no va a ser afectado por las circunstancias que en ese momento te estén rodeando. Qué interesante que podamos nosotros entonces ver lo que el mismo Señor Jesucristo les ministró a los discípulos. Juan lo describe muy bonito, quiero leerlo en el capítulo 16. Ahí el apóstol Juan dejó esto escrito. De cierto les digo, que ustedes van a llorar y se van a lamentar, pero el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, dice, su tristeza se va a convertir en gozo. Pone un ejemplo seguidamente, dice, la mujer cuando da a luz, dice, va a tener dolores de parto, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz, dice, un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora tienen tristeza, pero los volveré a ver y se gozará su corazón y nadie les quitará ese gozo. Qué palabras más hermosas, porque podemos ver aquí que sí, definitivamente ese momento del cual está hablando Cristo es la vida presente. En el mundo, el mismo Señor Jesucristo lo dijo, van a tener aflicción. O sea, el Señor nunca dio falsas promesas. Él nos dejó claramente que este mundo que está gobernado por el enemigo, por Satanás, es un mundo lleno de pecado. Es un ámbito al cual usted como cristiano y yo como pastor no pertenecemos. Entonces, mientras que en este mundo exista ese ámbito que realmente es un contraste para la vida de todo cristiano, esto nos va a causar tristeza, nos va a causar dolor e incluso en algunas ocasiones va a causar llanto. Pero aquí el mismo Señor dice, por esto el mundo se alegra. Yo no sé si alguien se ha alegrado cuando mira que tú como cristiano, en lugar de irte bien, en lugar de irte mejor, te va mal. Y se alegran porque de alguna manera ellos quisieran verte que esa sonrisa que proviene del gozo del Señor, no la quisieran borrar de tu rostro. Pero aquí el Señor Jesucristo dice acerca de una promesa que nos deja que Él va a volver. Y cuando Él vuelva, nos va a ministrar con su presencia una felicidad, un gozo, diría yo, permanente, eterno. Y el ejemplo que nos pone el mismo Señor para hacer entendible lo que es tener gozo en el corazón es de una mujer. Creo que ahora mismo hay hermanas, señoras que nos puedan estar viendo y que hayan tenido ya esta experiencia de dar a una criatura a luz. Los dolores de parto son incomparables y nadie, al menos de los varones, podríamos llegar a entender lo profundo de ese dolor. Sin embargo, cualquier mujer que ya tuvo esta experiencia puede decir, a veces una mujer que recién ha dado a luz su primer hijo, después de dar a luz, los dolores de parto son tan importantes, tan dolorosos, que voy a considerar si tengo otro hijo. Pero el ejemplo que Jesús da acerca de dar a luz a un niño, dice que es tanto el gozo que una madre tiene de ver a su criatura en sus brazos, producto, aleluya, de lo que Dios ha puesto en su vientre, trae tanto gozo que los dolores que hace un rato tenía, se olvidaron. Esos dolores ya quedaron atrás. Es tanto el gozo de ver a su criatura, ¿verdad? Tenerla en sus manos, que se le olvidó los dolores que anteriormente ha tenido. El Señor Jesucristo nos deja ver entonces la palabra gozo en este ejemplo. ¿Qué es lo que esta mujer hizo que olvidara los dolores tan fuertes que tuvo en su momento en el que dio a luz? El gozo de ver que ha traído a una criatura a este mundo. ¿Se imaginan ustedes el gozo que en el cristiano existe de saber que un día vamos a ver a Jesucristo cuando Él vuelva a traer a su iglesia y nos lleve para siempre con Él? Solo el pensarlo definitivamente nos dejaría ver que es importante tener ese gozo para que nada de lo presente
nada de lo que ahora mismo estamos viviendo en este tiempo nos impida llegar a ese momento en el cual el Señor Jesucristo va a aparecer en las nubes. Yo te quisiera ministrar en esta hora ese gozo de parte del Señor. Cambia tristeza, convierte nuestro lamento en baile. Hace que tu manto de tristeza se convierta en un manto de alegría. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros que somos cristianos, que al ser consolados por el Espíritu Santo, tengamos el gozo del Señor para ir a consolar a otros que ahora mismo están necesitando una palabra de parte del Señor. Así como cuando Esdras lee ese rollo ante todas las multitudes del pueblo de Israel, empezaron a llorar. Me imagino haber sido muy emocionante ese momento cuando Esdras empieza a leer las promesas del Señor para su pueblo, de que ellos nunca han estado y nunca estuvieron solos. Y esto es algo que yo quiero dejar en tu corazón muy bien claro en esta mañana, en esta hora. No sé a qué hora nos estás viendo, pero es algo que quiero dejar muy en claro en tu corazón. El Señor siempre va a estar tan cerca de ti, a tu alcance, diría yo, para que si estás pasando o llegar a pasar, Dios nos guarde de cualquier experiencia desagradable, pero tuvieras que vivir un momento difícil, que esta palabra que estoy dándote ahora de parte del Señor, la retengas en tu corazón. Y que en el momento que tú estés pasando por ese momento, la ministres y digas, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y yo te aseguro, van a venir ángeles del Señor a ministrarte ese gozo. Van a venir de parte del Señor enviados que van a traer a tu corazón gozo para que tú puedas ver ese momento difícil que sí lo puedes superar. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Cuando incluye la palabra todo lo puedo, es que para él no había nada que impidiera que él llevara a cabo aquella obra de servirle al Señor y de servirle con gozo. Por eso es que Pablo asegura y determina en su palabra que él estaba preparado para partir con el Señor y que solamente le esperaba terminar su carrera con gozo. Porque cualquiera puede terminar su carrera, pero va enojado, va triste, va quejándose. Y esto definitivamente pues no lo va a hacer llegar a la meta con todo lo que Dios quisiera ver en el corazón de esa persona. Pero Pablo no. Pablo dijo, el deseo que tengo es terminar mi carrera, pero terminarla con gozo. ¿Qué es lo que lo hacía a Pablo tener ese gozo ministrado en su corazón? Que dice él mismo, me espera la corona de la victoria. Yo he visto escenas en las que están coronando a un rey, aleluya, ¿verdad? Y le ponen la corona. Es un momento solemne, es un momento de júbilo, de alegría, cuando coronan a una persona, a un rey, a una reina. ¿Te imaginas cuando el Señor Jesucristo diga, aquí está tu corona? Te la ganaste porque terminaste tu carrera con gozo. Aleluya. Yo creo que ese momento es algo que nosotros debemos de estar anhelando y saber que ese momento va a ser real, porque está escrito. Y toda palabra de parte del Señor va a tener fiel cumplimiento. En uno de los salmos dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Nota las palabras que aquí el salmista añade a lo que es el gozo del Señor. Dice, si Jehová es mi fortaleza, perdón, si Jehová es mi gozo, Él es mi fortaleza y Él es mi escudo. Y esto dice el salmista, trae gozo a mi corazón y va a producir un cántico de alegría con el cual yo le alabaré. Esto es lo que nosotros debemos de considerar cada vez que hay algo que nos puede afectar. Cántale al Señor, alábale al Señor. Pablo y Silas, en momentos en los que estuvieron en la cárcel, podemos verlos cantando salmos. Incluso los otros encarcelados que estaban en esa prisión se han de ver sorprendido. Hermano, lo único que se oye, y déjame decirte que tus experiencias
de estar un cierto tiempo en una cárcel y fuimos de visita para llevar consuelo a los recluidos en una cárcel. Y hermano, es deprimente ese ambiente, es desagradable. Lo único que se miran son rostros definitivamente mostrando amargura, reflejando dolor, reflejando ira. Bueno, una serie de factores que determinan por ese rostro que está ahí que esa persona es infeliz. Pero hablando acerca de esto, del ambiente dentro de una cárcel, hermano amado, realmente es el lugar menos indicado para que alguien esté cantando salmos y cantando himnos de alabanza a Dios. Esto es inaudito, es algo que nadie espera que suceda dentro de un lugar como el que estoy mencionando. Sin embargo, dice ahí que Pablo y Silas, aleluya, cantaban dentro de la cárcel. ¿Qué es lo que hizo que estas dos personas fueran diferentes al resto? Que el Señor estaba con ellos. Pablo en una oportunidad lo declara, dice, todos se olvidaron de mí. Nadie me vino a ver a la prisión, estuve encarcelado y se olvidaron. Pero hubo uno que estuvo conmigo. Y Pablo determina que ¿quién fue? Jesucristo. Él estuvo con Pablo en los momentos más difíciles. De igual manera te puedo dejar saber esta mañana, a ti que me escuchas, a ti que me estás viendo, tú no estás solo. Si estás pasando por un momento en el cual tu situación no es nada agradable, créeme, si tan solo abrieras tu corazón en este momento e invitaras a Jesucristo que entre a tu corazón, yo te puedo asegurar que por difícil que sea lo que ahorita estás viviendo, Él va a traer el gozo que Dios quiere ministrarte. Y te va a dar una fortaleza en tu ser tan fuerte, tan resistente, que así como la fuerza del búfalo, vas a investir contra todo aquello que se opone a que puedas ser la persona más dichosa de este planeta. Yo dejo este sentir en tu corazón para que por nada tú dejes de buscar a Dios. Él es la respuesta a tus angustias. Él es la respuesta a tus aflicciones. Él es la respuesta a todo aquello que realmente te pueda afectar. El libro de Hebreos deja esta aclaración escrita para bendecir tu vida. En el capítulo 12 y verso 2 dice así la escritura: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual dice, oye esto, el cual dice, por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo Jesús? Dice que sufrió la cruz, menospreciando, porque eso es lo que causa, es lo que produce el gozo, menospreciando el oprobio y luego sentándose a la diestra del trono de Dios. Esta es yo diría, la parte central de este mensaje. Jesucristo tuvo que recibir en un momento dado de angustia en el Getsemaní. Era tanta la aflicción de su alma que él sudó gotas de sangre. Sí, y el Señor sabía lo que venía por delante, sabía que los momentos más difíciles estaban por llegar. Sin embargo, podemos ver que aquí dice que el autor y consumador de la fe, que es Jesús, puesto el gozo delante de él, pudo sufrir lo doloroso de la cruz. Entonces, no hay mayor ejemplo en la Biblia que te deje ver que el gozo no tiene nada que ver con la felicidad. Nada. Tú puedes ser ahorita el hombre más feliz porque te sacaste la lotería, tienes mucho dinero en el banco, tienes una buena empresa, tienes lo mejor. Pero eso se puede esfumar. Todo es efímero en esta vida, todo se desvanece, todo es temporal. Entonces, si tu felicidad lo causa el ambiente por el que estás viviendo ahorita y eso te hace feliz, ten cuidado. Porque eso no es permanente, eso es porque Dios te está bendiciendo ahorita y quiere que disfrutes la vida. Pero puede ser que en dado momento se pierda. Mira qué pasó con aquel joven rico que tenía grandes propiedades, bienes y todo lo demás. Preguntó la pregunta del año: ¿cómo puedo yo heredar la vida eterna? Y Jesucristo lo confronta con la verdad de la palabra. ¿Cumples con los mandamientos?
con los mandamientos de Dios, y la respuesta inmediata brotó de sus labios: sí, yo cumplo con todo lo que la Escritura me demanda. Y Jesús, viéndole a los ojos, dijo: bueno, aquí viene algo más importante que te quiero preguntar. Le dice: ¿puedes dar tus bienes, dar tus riquezas a los pobres? Y eso, dice la palabra, entristeció el corazón de ese joven. ¿Por qué causó tristeza en ese momento el que tenía que despojarse de algo que era material, que era temporal? Porque en ese momento para él las riquezas que él poseía eran lo que lo hacían feliz. Eran lo que incluso pensaba él: bueno, ya lo he hecho todo, disfruto de todo, pero yo quiero ser feliz en la vida eterna, la quiero alcanzar. Pero sin darse cuenta cometió un error. Prefirió lo temporal, que es efímero, que es pasajero, que lo eterno, que era el gozo del Señor. Yo estoy seguro que tú en algún momento has dado algo a alguien, te has despojado de alguien para bendecir a alguien. ¿Qué es lo que ha causado eso en tu corazón? ¿No es verdad que es gozo? Hay algo que se experimenta, dice: qué lindo es poder bendecir a alguien. Eso es gozo, poder compartir tu bendición con alguien. Pero este joven no se preocupó de ver que esto era la respuesta a su pregunta, que si la hubiera obedecido, hubiera sido un hombre feliz. Dice que se retiró de ese lugar triste en su corazón, porque lo único que le faltaba llevar a cabo no lo pudo cumplir. Termino con esta palabra de parte del Señor. Dice Habacuc en su capítulo 3 y verso 18: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Yo cierro mi Biblia porque he dejado un mensaje que estoy seguro trae nueva vida a aquellos que posiblemente en este momento necesiten más que felicidad, que necesiten un gozo que haga fuerte sus corazones. Leo de nuevo el verso porque quiero que lo escribas en la mente y en tu corazón. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Que Dios los bendiga. Qué gusto haber estado con ustedes. Que esta palabra sea de bendición para cada uno de los que estuvieron con nosotros. Hasta la próxima cápsula de reflexión. Gracias por acompañarme en esta cápsula de reflexión. Espero que la palabra de Dios haya traído luz y esperanza a tu corazón el día de hoy. Recordemos que su voluntad para nuestras vidas es siempre buena, agradable y perfecta, incluso en medio de los desafíos que enfrentamos. Si esta reflexión te ha bendecido, te invito a compartirla con alguien que necesite ánimo o dirección en este momento. Juntos podemos seguir extendiendo el mensaje de su amor y su verdad. No olvides que el Señor siempre está contigo y su palabra es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. Hasta la próxima cápsula. Sigamos buscando su voluntad y viviendo para su gloria. Que Dios los bendiga.